¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Un gran saludo. Soy el doctor Marco Antonio Rodríguez y hoy vamos a tener una clase en vivo más. Hoy vamos a hablar acerca del estrés, el cortisol, el aumento de peso, la obesidad y qué tiene que ver el estrés con la comida, con el cuerpo. Si es posible bajar de peso, ¿por qué es tan difícil bajar de peso muchas veces aún a pesar de dietas o medicamentos? ¿Qué medicamentos son buenos, malos? Y hablaremos acerca un poco de la cirugía bariátrica. Así es que si les interesa, les es de su interés alguno de estos temas, pues quédense o compártanlo. En este momento estamos por Facebook emitiendo la clase y a partir de mañana estará en mi canal de YouTube, Doctor Marco Antonio Rodríguez. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que puedan ver todas las clases en vivo desde hace más de 7 años. Gracias por acompañarnos y bueno, pues los invitamos para el cierre de año. Tenemos nuestro taller Alquimia de Vida el 7 y 8 de diciembre, último taller del año. Y el día 14 de diciembre vamos a tener una temazcal únicamente para personas que nos han acompañado en talleres presenciales. El día 14 vamos a estar allá en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, para los que nos quieran acompañar. Esos son los anuncios para fin de año. Les avisamos también que nos pidieron que extendiéramos también la promoción que tenemos en nuestro canal de talleres alquimiadevida.org. Nos pidieron un poquito más, dimos un 40% de descuento en la compra de cualquier taller. Así es que bueno, puedes visitar y este taller todavía, este descuento todavía lo tenemos activo hasta el día viernes en la noche para todos los que así lo pidieron. Bueno, muy bien. Pues vamos a hablar acerca de el sobrepeso, la alimentación, el estrés. ¿Qué tienen que ver? Algo muy importante. Nuestro cuerpo tiene mecanismos autónomos, mecanismos automáticos que le permiten sobrevivir al cuerpo aún en estados de mucha dificultad, guerras, accidentes, ayunos muy prolongados, enfermedades. Cuando pasa esto, nuestro cuerpo tiene toda la capacidad de autorregularse, modificar sus funciones internas para prevenir la muerte, darle permiso al cuerpo que pueda vivir por mucho más tiempo, aún en situaciones difíciles. Tiene todos estos mecanismos. Y este mecanismo que le permite sobrevivir se llama la respuesta metabólica al trauma. Así es que nuestro cuerpo va a tener dos tipos de mecanismos. El mecanismo normal, cuando no hay estrés, ahora es muy pocas las personas que pueden mantener este estado. Un estado de homeostasis, de funcionamiento correcto, tranquilo, donde el cuerpo funciona como reloj, como debe de funcionar. En homeostasis, la persona está tranquila, está en paz, está haciendo, trabajando lo que le gusta, se siente aceptablemente amado y tiene más o menos buena autoestima. Si no es una persona iluminada, al menos puede ser alguien aceptablemente feliz
con bajos niveles de estrés. De este modo, el lugar o la computadora donde se controla todo el sistema endocrino del cuerpo, es decir, todas las glándulas, se encuentra justamente aquí atrás y se llama el hipotálamo, ¿sí? Ese hipotálamo es el que regula absolutamente todo. Cuando la persona está contenta, cuando es amada, cuando está en compañía de sus seres queridos, el hipotálamo está bien y le dice a todo el cuerpo, todo está funcionando de manera normal. El hipotálamo o el cerebro va a ayudar que la tiroides funcione bien, que el estómago y el intestino funcione bien, que todo funcione de la manera normal para que la persona se pueda nutrir, pueda tener energía, algo de reservas, no muchas, ya que no está en estrés y pueda dormir correctamente, tenga una buena cicatrización. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona es secuestrada o es metida a la cárcel o como pues ocurrió en algún momento, lo meten a un campo de concentración, donde la persona no duerme, tiene frío, no come y es lastimada con golpes? Una situación difícil. Puede ser también que se pierdan a veces en el bosque y se quedan las personas 3 o 4 días en el frío y no tienen alimento ni regulación de la temperatura, pasan por frío. Hay personas, por ejemplo, en los temblores, en los terremotos, donde se caen las casas y se quedan atorados vivos, pero ahí por 2, 3, 4 días. ¿Qué pasa en estas situaciones? El hipotálamo, que es esta parte de aquí, lo pueden buscar en internet para que vean hipotálamo, cuáles son sus partes y para qué sirven, sería interesante. Cuando detecta que hay muchísimo estrés, cambia completamente la manera de dirigir las hormonas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en un campo de concentración o está perdido en el desierto o en la selva, no quiere que siga gastando todos los nutrientes y los carbohidratos, el agua completamente, el agua va a tener que retenerla. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el mismo cuerpo cambia la manera de trabajar. Por ejemplo, una cosa que hace es baja el funcionamiento de la tiroides. La tiroides es la que regula el ritmo de funcionamiento. Cuando estamos normal y estamos contentos, la tiroides funciona bien y está pidiéndole al cuerpo que gaste energía de manera regular. Cuando la persona entra en estrés, lo primero que va a querer el cuerpo es que no se gaste en la energía. Entonces le va a decir a la tiroides, baja un poco tu funcionamiento y conforme va pasando el estrés, baja más y baja más y baja más para bajar el ritmo de funcionamiento del cuerpo y entonces que las grasas y las proteínas no se puedan convertir en calorías rápidamente, sino que simplemente se queden atascadas ahí para poderse comer o generar energía mucho más adelante. Baja entonces el ritmo metabólico, baja la frecuencia cardíaca, baja toda la velocidad del cuerpo. Evidentemente va a hacer que el intestino ya no funcione tan rápido, va a detener el intestino y algo muy importante, todo lo que vamos a comer no se va a ir a generar proteína o músculo, sino todo lo que se come se va a ir a generar grasa. La grasa, como vamos a ver más adelante, es un tejido fundamental de supervivencia.
Entonces, cuando estás en ese estado de estrés, comes cualquier cosa y se genera grasa. ¿Por qué? Porque la grasa te va a proteger del frío, del calor y los cambios de temperatura, te va a proteger de los golpes y te va a proteger del ayuno extremo. Entonces, en estados de estrés, el hipotálamo, el sistema límbico, va a querer generar la mayor cantidad de grasa posible con la poca comida que le entre a esta persona. No quiere gastar para mantener la supervivencia más tiempo. Esto es muy importante. ¿Ok? Recuerda, feliz, se gastan las calorías y no se genera mucha grasa porque no hay la sensación de que se tiene que sobrevivir, simplemente está tranquilo. Cuando estás estresado se genera muchísima grasa. El intestino trabaja mucho más lento y algo que ocurre es que los músculos se empiezan a cortar para convertirlos en glucosa y convertirlos en calorías. Entonces se cortan, se autocome los músculos, se convierten en azúcar, la glicina de un aminoácido de los músculos se convierte en glucosa. Esto es lo que ocurre. ¿Qué más pasa? Bueno, los huesos se hacen más débiles y se descalcifican, sobre todo a largo plazo. Los riñones dejan de funcionar bien porque la proteína también se les empieza a acabar. Eh, y tiende la sangre a volverse más densa, más espesa y algo muy importante, se tienden a retener muchísimo líquido por la misma situación. Si no va a haber que tomar agua o no va a haber suficientes alimentos, entonces la persona simplemente no pierde líquidos. Todo esto se llama la respuesta metabólica al trauma y es gracias a esto que un organismo humano puede sobrevivir en situaciones muy difíciles. Entonces tenemos esas dos partes, pero tenemos una situación, sobre todo ahora en la vida que le llamamos moderna, una vida completamente antinatural e ilógica para vivir en un cuerpo humano. La persona, de acuerdo a cómo se vive en la sociedad, en las finanzas, en los trabajos, en países como este, donde pues todos los lugares terminan siendo peligrosos, las ciudades, las carreteras, las personas viven estresadas. Hay estrés en las relaciones familiares, hay estrés en la persona consigo mismo, donde se rechaza, no se quiere, se castiga, eh, consecuencia de generar adicciones. Después viene el estrés del transporte en transporte público o automóvil. Después viene el estrés del trabajo con los compañeros de trabajo, el estrés con los hijos, con la pareja. Entonces el ser humano tiene una vida muy, muy, muy estresante. Agrégale si el esposo golpea, si el esposo es alcohólico, si hay una vida sexual que no está pues muy satisfactoria, también tendiente al abuso. Vele agregando todos los factores de estrés que son ahora absolutamente frecuentes. Lo que detecta el cuerpo no es que estás estresado por trabajo, el cuerpo detecta, estás en un campo de concentración y nuestra interpretación es voy a morir. Nuestro cerebro se estresa en la vida normal, en la vida occidental, se estresa tanto que dice voy a morir sin duda alguna.
¿sí? Entonces, el cuerpo empieza a generar todos estos mecanismos para sobrevivir. Pero ¿qué pasa? La persona sí está comiendo y generalmente va a comer de manera desequilibrada. Entonces, una persona con estrés de todos estos tipos, más una dieta desequilibrada, con poca agua, con a lo mejor se salta el desayuno, ayuna a mediodía y después hasta la comida come o puro café hasta el mediodía y después da una comilona a media tarde y una mega comilona en la noche, que es lo peor que puede hacer una persona con sobrepeso, más el estrés, malos hábitos, tabaquismo, mala alimentación, sedentarismo, estrés a todos los niveles. ¿Qué pasa? El cuerpo se siente absolutamente lleno, ¿sí? Se siente lleno de estrés y el cuerpo detecta, estoy por morir. Entonces, una persona no gasta energía porque está sentado en la oficina todo el tiempo, está en la computadora y está peleándose con todo el mundo. Esto lo que ocurre es que se genera una cantidad, hay una hormona, hay una proteína que se llama ACTH, que se libera aquí, baja y estimula unas glandulitas que están arriba de los riñones suprarrenales, ¿sí? Y esas glándulas generan esta sustancia que se llama cortisona, y otra que se llama aldosterona. Y después también cuando está muy estresada genera algunos tipos de exceso de testosterona o de hormonas sexuales no correctas en el cuerpo de la persona. Entonces, el cortisol es la sustancia que nos permite sobrevivir en el estrés. Pero ¿qué pasa? Todos los días te sientes estresado, sudas cualquier tipo de estas cosas que dijimos y comes mucho o ayunas, ¿sí? A ver, ok. Entonces, ¿el cortisol qué hace? El cortisol elevado lo que hace es, le ordena a tu intestino, absorbe absolutamente todo, mándalo al hígado y conviértelo en grasa. Y más grasa y más grasa. Entonces lo que estás comiendo en estrés no se aprovecha y no te nutre. Todo se va a grasa. Comer estresado lleva a la desnutrición, a un desequilibrio muy profundo. Después se pierde el músculo. El músculo baja la cantidad, la densidad, la fuerza, baja la densidad de hueso, ¿sí? Se descalcifica el hueso, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y aumenta la concentración de sangre, empieza a producir testosterona las glándulas suprarrenales cuando están excesivamente estimuladas. ¿Y qué va a dar la testosterona? Pues va a dar problemas en los ovarios, problemas en la menstruación, infertilidad, personas que no pueden embarazarse, y va a tener problemas de calvicie en las mujeres, se les cae mucho el cabello, y barros, muchas espinillas en el pecho, en los glúteos, en pubis, en axilas o en la cara, y todo esto es por estrés.
Obviamente, cuando vas al médico, el médico no te va a decir que es por estrés. Entonces te va a querer dar pues medicamento para controlar o corregir algunas de estas cosas sin decirte, ¿sabes qué? Tu problema fundamental es el estrés. ¿Por qué tienes tantos barros? ¿Por qué tienes manchas en la cara también salen? Un sobrepeso que no se quita con dieta. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas que ya están estresadas se estresan porque tienen sobrepeso, se rechazan y viene un sufrimiento, lo cual genera más cortisol y genera que el sobrepeso sea refractario, es decir, no se pueda quitar. Y luego viene lo peor, ayunan. Y esto tienes que entenderlo. El ayuno es trauma para tu cuerpo. Cuando ayunas, ¿sí? A menos que estés haciendo algún ayuno intermitente o que seas deportista, si una persona que sabe, profesional, te hace algún plan de ayunos intermitentes o haces algún ayuno de 3 días, esto sí está bien. Pero estar ayunando todos los días, saltándote el desayuno, saltándote el almuerzo y comiendo la primera vez a las 3, 4 de la tarde, es trauma para tu cuerpo. Se siente agredido, se siente en el campo de concentración y hace que engordes más. El ayuno es pésimo para el tema del sobrepeso. Entonces, si quieres bajar de peso, no ayunes. Otra cosa que hacen las personas es tomar estimulantes como café, Coca-Cola, todo lo que trae cafeína. Todas estas sustancias generan estrés y también cortisol. Aunque la persona se sienta estimulada, en realidad el cuerpo está estresado. Y las dietas también, al cuerpo estresado, las dietas son más trauma. Y vamos a coronar. Estas personas estresadas todavía con un poco de ayuno se les ocurre ir al gimnasio. Y te lo digo así bien fácil. Un cuerpo estresado y desnutrido que va al gimnasio, que no duerme bien, que no está contento, que no se siente amado, que vive con miedo, que tiene el cortisol elevado y vas al gimnasio, ¿sí? El cuerpo no agradece ese ejercicio porque lo siente como estrés, como agresión. Entonces se hacen ciclos donde estas personas están muy estresados, hacen mucha dieta, hacen mucho ejercicio y no pueden bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está estresado completamente. ¿Sí? Esta es la razón por la cual las personas no pueden bajar de peso aunque hagan ejercicio. Luego viene lo absolutamente peor. Vas con un cirujano general, o ahora se llaman cirujanos bariatras, y te dice: no se preocupe, le voy a quitar el estómago. Y frescamente le ofrecen al paciente la mutilación de su estómago, donde le cortan hasta desde el 30, 50, 70% de todo el estómago, lo quitan, dejan un tubo o hacen a veces unas cosas que se llaman las jet de Rouge, para que la persona no pueda digerir sus alimentos, no pueda comer suficiente y no pueda absorber. Obviamente, ¿qué ocurre después de estas cirugías? ¿Qué es lo peor que puede hacer un ser humano con su cuerpo? La manga gástrica es terrible, los globos gástricos y todas estas cosas son terribles. ¿Por qué?
porque no permites la cirugía, ¿sí? Cuando te quitan el estómago hay que entender esto. El estómago genera una proteína que es muy importante, que se llama el factor intrínseco, y lo produce en una parte que se llama el cuerpo y el antro del estómago. Esta proteína lo que hace es que se permite absorber la vitamina B12 o la cianocobalamina. Sin el estómago completo, el cuerpo no puede absorber la vitamina B12, y sin cianocobalamina hay problemas en reparación de nervios, en creación de mielina y problemas para la producción de hemoglobina, de glóbulos rojos. Entonces, cuando cortan el estómago o cuando meten alguna de estas mangas o globos, la comida que tú comes no se digiere bien. No hay suficiente ácido, no hay el movimiento que se requiere para que la comida se digiera y pueda pasar al intestino. La comida se va al intestino prácticamente cruda, nada más con lo poquito que alcanzas a masticar, ¿sí? Y no se absorbe. Entonces, todas estas tonterías que hacen los médicos bariatras destruyen la fisiología completa del tubo digestivo y crean cuerpos desnutridos que además a la larga van a engordar y van a estar con una desnutrición crónica, ¿sí? Tengan muchísimo cuidado con este tipo de cirugías, y esto es irreversible. ¿Qué pasa con estas personas? Se les cae el pelo, se les caen los dientes, ¿sí? Adelgazan de los músculos, de los huesos, pero se les hace la grasa así como muy esponjosa, y la persona no vuelve a ser la misma. Todo esto es las barbaridades que hacen los seres humanos con su cuerpo cuando tienen sobrepeso. Entonces, ¿qué hacer? Pues te estoy explicando esto para que entiendas qué hacer. Si recuerdas, bueno, hay una cosa más, que es cuando estás estresado, se produce otra hormona también en la suprarrenal que se llama aldosterona. Y la aldosterona es la encargada de reabsorber líquido. Entonces vas a estar reteniendo mucho líquido, porque tu cuerpo piensa que va a sangrar o que no va a tener que tomar. Entonces retiene y retiene. Así, el estrés crónico genera pues todo un cuerpo lastimado que tiende a el sobrepeso y la desnutrición. ¿Ok? Hasta aquí puedes, si estás viéndolo de manera diferida, puedes ir a 20 minutos antes y repetir la información para que entiendas qué es lo que ocurre con un ser humano con estrés crónico, estrés fuerte. Después vienen estrés ya más específicos, que son los programas donde el cuerpo quiere aumentar de peso. Por cierto, les voy a recomendar 2 libros que creo que son muy, muy buenos. El primero es de un señor que bajó 160 kilogramos en 4 años. El señor pesaba casi 200 kilos y no podía bajar. Este señor se llama John Gabriel en Estados Unidos. Gabriel se escribe su apellido. Y lo que hizo este señor, como nadie le daba, se puso a estudiar nutrición, se puso a estudiar fisiología, se puso a estudiar muchas cosas, y entendió algo fundamental, que es lo que te he dicho.
El sobrepeso viene de un estado emocional alterado que no es correcto. Esto lo comprendió y entendió que todo este tema de los ayunos, del estrés por la comida, de comer con culpa, de ir al gimnasio y sentirte mal, todo esto era estrés. Entonces él tiene un libro que es muy bueno, se llama El Método Gabriel o El Método Gabriel, que lo puedes comprar o lo puedes conseguir en línea, y él te va a decir de primera mano cómo bajó 160 kilos. Y este libro, cómpralo si quieres entender. Lo que te va a decir este John Gabriel es: relájate, ¿ok? Elimina el estrés de tu vida. Elimina el estrés. No te peses, ¿sí? Come bien, come seguido. El secreto que dice este libro y el otro que te voy a recomendar, el secreto es no ayunar. Esto es muy importante para los que quieren bajar de peso verdaderamente. Enseñarle a su cuerpo a reprogramarse metabólicamente. Tienes que comer cada 2 a 3 horas durante todo el día. Esto es muy importante. Contrario a los ayunos, estar comiendo cada 3 horas cantidades de comida pequeña es muy importante. ¿Por qué? Porque acelera el metabolismo, acelera la función tiroidea y mantiene el cortisol bajo. La mejor manera de eliminar el cortisol es, uno, con un manejo de estrés emocional, y dos, comiendo cada 3 horas durante todo el día. Si tienes un sobrepeso extremo, se le pide a las personas que se levanten en la noche a comer cada 3 horas, ¿sí? Obviamente te voy a decir qué tipo de alimentos. Obviamente no vas a comer dulces o grasas o pan blanco, cosas así. Pero tienes que estar comiendo. Esto mantiene el estrés, el cortisol y el trauma hacia abajo. Bueno, estrés especial que hace que el cuerpo aumente. Las causas de biodescodificación. Bueno, una causa, voy a decir algunas causas específicas. Primera, abuso en la infancia, abuso verbal, abuso emocional, abuso físico con golpes o abuso sexual en la infancia. Cuando un niño es abusado, es maltratado, es no amado, entonces estos niños viven estresados, viven teniendo miedo al abuso, y para ellos la vida se convierte en algo peligroso y en algo pues muy difícil. Entonces, en niñas, por ejemplo, que fueron abusadas sexualmente por algún mayor o algún familiar, pues les da miedo, y todo el tiempo les está dando mucho miedo. Los adultos, los mayores, los gritos. Y estos niños desde los 4 o 5 años empiezan a generar cortisol y sobrepeso. Entonces, uno, el abuso de todo tipo. Dice, ¿hasta qué hora es recomendable la ingesta de alimento cada 2 horas? Muchos dicen que las 6 y otros que las 8. De hecho, en el siguiente libro que les voy a recomendar, recomiendan que tu último alimento sea 1 hora o media hora antes de ir a dormir. Si tienes sobrepeso extremo, te tienes que levantar en la noche a las 3 horas y media para comer otro poquito
y después levantarte a las 6, 7 a volver a comer. Entonces, en sobrepeso extremo se recomienda comer así. Cuando estás haciendo la alimentación cada 3 horas, come hasta media hora antes de dormir. Te acuestas y lo primero, esto es algo que dice esta doctora Pomeroy, lo primero que haces, despiertas, vas al baño y te vas a la cocina e inmediatamente rompes el ayuno. Esta doctora Pomeroy dice que nunca, jamás debe pasar media hora de que despiertas a que comes. ¿Por qué? Porque en la mañana corta el cortisol. Hay un pico de cortisol que es entre las 3 y las 5:30 de la noche. Ese pico de cortisol jala la grasa, hace que la persona produzca mucha grasa. Entonces es por esto que al despertar hay que comer para cortar los niveles de cortisol. El siguiente libro, todo esto te lo explica este amigo el John Gabriel. Está muy bueno su libro. Te va a decir otras cosas que a continuación te cuento. El segundo libro que también recomiendo siempre se llama La dieta del metabolismo acelerado. Cada vez que comes secretas insulina, la insulina no se acaba, ¿ok? Generas poquita insulina y la insulina es anabólica, es decir, la insulina crea hueso, crea músculo, ¿sí? Y no se acaba la insulina. Tu páncreas, si está funcionando bien, produce perfectamente la cantidad de insulina. De hecho, muchas personas, como los fisicoculturistas, tienen esta situación. La insulina es una hormona anabólica que rejuvenece, que mantiene la piel bien. Entonces, no es malo que estés comiendo con la insulina. ¿Qué recomiendo para los diabéticos? Bueno, para los diabéticos tienen que ver, lo primero, el estrés emocional. El diabético tiene estrés emocional profundo, ¿sí? Obviamente hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, donde cuando en la juventud la persona destruye las células beta con anticuerpos. Esta es la diabetes insulino dependiente. La diabetes tipo 2 en esta diabetes la persona sí produce insulina, inclusive puede producir más. El problema es que las células no utilizan la insulina o no les funciona, como que la rechazan y se llama resistencia a la insulina. Repito, los diabéticos tipo 2 tienen más insulina que una persona normal. Voy a hablar de la diabetes tipo 2, no de la 1. La 1 es otra cosa. Esa siempre tiene que usar insulina. No hay modo. ¿Cuál es el fundamento? El ayuno intermitente está muy bien si estás sano y si vives sin estrés. O sea, está perfecto. Tiene cuestiones científicas que sí lo apoyan. Pero no hacer ayuno intermitente si vives estresado y no tienes una buena alimentación, ¿ok? El ayuno intermitente está bien por cierto tiempo y bajo la supervisión de un profesional y no vives en estrés. Esto es algo muy importante. Bueno. Entonces los diabéticos, lo primero que hay que hacer es ver cómo viven, su estrés emocional, sus miedos, su soledad, porque ellos tienen muchísimo estrés interno, y hay que ver cómo están de autoestima,
cómo está su alimentación. Regularmente el diabético no come bien, ¿sí? O tiene ciertas debilidades, tiene sobrepeso. Entonces, lo primero que hay que hacer con el diabético es quitarle el estrés de todo tipo, tratamiento emocional y llevar al diabético a que baje de peso, a que haga ejercicio, a que tenga una alimentación correcta, ¿sí? Y que se nivelen sus niveles de glucosa. Una vez que está, si la persona baja de peso, los niveles de glucosa van bajando y la cantidad de glibenclamida o de cualquier medicamento también la puedes ir bajando. Si una persona con diabetes tipo 2 leve a moderada baja mucho de peso, elimina el tejido graso, hace bien su ejercicio y come bien, puede inclusive eliminar el medicamento, puede curarse, puede revertir la resistencia a la insulina. Entonces, lo que hay que hacer con el diabético antes de manejarle las dietas es el tratamiento de autoestima, la baja de peso. Esto es muy importante. Claro, por supuesto, la diabetes tipo 2 es porque no se han cuidado mucho. Ahora, hay un patrón emocional que es el miedo, la ansiedad y el estrés. ¿Ok? Bueno, continúo con el otro libro. El otro libro se llama La dieta del metabolismo acelerado. Esta es escrita por una persona que es veterinaria, especialista en caballos pura sangre, por cierto, y que después se volvió nutrióloga de humanos. Entonces ella entendió esto, que la persona tiene que alimentarse muy bien, tiene que mantener el cortisol muy bajo, ¿sí? Y que tiene que meditar y relajarse. Esto es básicamente el fondo de estos dos libros, que es quita estrés, quita la soledad, ¿sí? Quita el dolor, los traumas emocionales fuertes. Modifica tu vida de tal modo que puedas dormir bien, que puedas respirar bien, hacer ejercicio, comer bien y vas a bajar de peso, ¿sí? Metabólico es muy bueno porque te va a dar 2 días para comer frutas y vegetales, 2 días para comer proteína y vegetales y 3 días para comer grasa vegetal y verduras. Entonces te da todas las proteínas, todas las vitaminas y sobre todo algo muy importante para bajar de peso, un buen aporte de grasas vegetales, como el aceite de oliva, como las aceitunas, como avena, linaza, todos los aceites de girasol, de sésamo o ajonjolí. Todos estos aceites, cuando nosotros le damos un extraordinario aporte de grasa al cuerpo, el cuerpo libera la grasa que está acumulada porque ve que no lo necesita. Entonces, el aporte de grasa es fundamental para que las personas puedan bajar de peso. Es verdad que en el ámbito emocional el apego a lo dulce es la carencia de mamá. En biodescodificación, la falta de cariño materno se ve por adicción a los lácteos, a la leche y a los dulces. La gente cuando está triste o cuando está deprimida tiende a comer dulce. El dulce tiene una sensación de estimulación emocional temporal
donde la persona al comer dulce se siente menos deprimida, entre comillas. Con respecto al padre son las harinas, el trigo, el maíz, el pan en general, y a los condimentos. La persona es, bueno, aquí en México lo hacemos mucho, pero el gusto por estar comiendo ajo, cebolla, chile, cosas estimulantes, es también para subir la energía. Personas con cierto grado de enojo crónico o tristeza, algún tipo de depresión crónica, tratan de estimularse a través de comer mucho condimento. Bueno, entonces, para todo el mundo, ¿qué otro tipo de estrés engorda? Ya vimos el estrés por abuso. Abuso en la casa, abuso de los hijos, abuso del esposo, golpes, miedo a la pobreza, miedo a no tener dinero, a no tener que pagar. El miedo económico engorda sobre todo en la barriga, aquí hace panzas bastante fuertes. El miedo a las relaciones, el miedo a ser amado o a amar, o la sensación de estar solo y aislado y pues no se ve que vaya a llegar el amor por ningún lado. Esa soledad hace que las personas engorden como una especie de protección. Bueno, estos son algunos de los patrones mentales, ¿no? Ahora, después de toda esta explicación, vamos a hacer el resumen. Si tienes un sobrepeso moderado, mediano o muy fuerte, el primer punto que tienes que observar es cuánto estrés estás creando en tu vida. Cuánto estrés, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto miedo estás teniendo, y tienes que ser sincero, porque esto es lo primero que tiene que manejar un ser humano para bajar de peso. Es muy importante también cuidar de estos trabajos donde trabajas 12, 15 horas, estás todo el tiempo estresado, estás todo el tiempo resolviendo cosas, gritando, peleándote, espantándote. Este tipo de trabajos te mantienen en estrés todo el tiempo. Ya estoy en la consulta. Sí, por el momento sí estoy en la consulta por este mes y creo que el que sigue también. Teresa, ok. Entonces, no estrés. Meditación, cortar todas las relaciones, las codependencias, las relaciones abusivas, las relaciones narcisistas. La persona tiene que observar qué es lo que le está generando el cortisol elevado. Eso es lo primero para bajar de peso, ¿sí? Y cambiar la manera de vivir. La persona para bajar de peso tiene que dormir bien, tiene que meditar, es decir, relajar la mente, relajar el cerebro, relajar el cuerpo. El cuerpo relajado baja de peso rápidamente, sin estrés, sin contracturas. De hecho, en la dieta del metabolismo acelerado sugieren que los viernes y los sábados hagas clase de yoga, de meditación, y sugieren relajamiento a través de masajes con aromaterapia, es decir, que el cuerpo se sienta amado y se sienta acariciado. Un estrés que no se enseña mucho por ahí o no se toma en cuenta es el estrés por aislamiento emocional o aislamiento físico.
Una cosa que le gusta al cuerpo, es natural para que sobreviva, es la caricia, el abrazo, dormir con alguien, ser abrazado, ser amado por una persona. Esto es muy importante. Cuando el cuerpo no es amado, y esto pasa mucho, las personas se aíslan, cortan relaciones o no son cariñosos, y el cuerpo no es acariciado o abrazado, el cuerpo siente estoy solo y voy a morir, y esto es estrés. De hecho, también se recomiendan mucho los abrazos y el acercamiento emocional para quitar la sensación de soledad, que la sensación de soledad y el miedo a ser abandonados son también causas de cortisol elevado. Entonces, esto es lo primero. ¿Cuánto estrés, cuánto dolor, cuánto miedo existe? ¿Cuánto está tu vida estresada? ¿Cuánto trauma hay en todos los aspectos? Después, el trauma por la alimentación. Comer exceso de proteínas, comer muchos colorantes, mucha cosa enlatada, muchos conservadores, es trauma para el cuerpo. Y hay otra cosa interesante. Todos los alimentos dietéticos no permiten que el hígado trabaje bien las grasas. Es necesario comer cosas naturales, sin conservadores, sin colorantes y nada dietético absolutamente. La Coca Light y las cosas así para dietas son absolutamente pésimas. No sirven. Obviamente tengan también mucho cuidado con las dietas cetónicas. ¿Sí? ¿Cuáles son las dietas estas? Donde dejas de comer carbohidratos y solamente comes grasas y proteínas. Esta dieta solamente se debe dar a ciertos deportistas por médicos o personas que son nutriólogos o internistas, gente profesional, solamente a algún tipo de personas. Si bajas de peso, pero pone a la sangre, al hígado y al páncreas en un estrés tremendo que acidifica tu sangre. Se da una acidosis metabólica, y si la persona es diabética o tiene algún otro problema, puede morir, puede haber una situación grave. Entonces tengan cuidado con los cuerpos cetónicos y todas las acetonas estas. Bueno, una vez que ves todo el estrés, tienes que tomar terapia para perdonar, para cortar, para poner límites absolutamente, ¿sí? Y después, la dieta. La dieta se pueden comer todo tipo de frutas, lo más natural que se pueda, orgánicas, todo tipo de verduras, esto sí no hay límites. En las frutas se recomienda no comer ni plátanos ni uvas porque son las que tienen más contenido de azúcar. Todas las verduras, eso sí, y se recomienda carne, preferentemente de pescado, salmón, atún, y se recomienda la carne de res. Si la persona le gusta la proteína animal, no se recomienda la carne de pollo. La de pollo es la carne más contaminada y que más hace daño a los seres humanos. Entonces, esa no se recomienda. Tiene demasiadas hormonas para que los pollos se hagan grandes. De preferencia, pues, si puedes conseguir carne sin hormonas o sin tratamientos químicos de los animales, pues mucho mejor. Y muy, muy, muy importante, la grasa. Para bajar de peso es muy importante
el aporte de grasas esenciales. El aceite de oliva es fundamental en ensaladas, en sopas, en todo así. Las aceitunas, obviamente, todas las nueces, el nuez de la India, avellanas, almendras, no tostadas ni saladas, así bien masticadas. Toda esa grasa es fundamental, que es lo que permite que bajes de peso rápido. ¿Qué otra cosa? Debes dormir muy bien y una vez al día se sugiere descansar totalmente. Contrario a lo que piensa la gente, el descanso, por ejemplo, el domingo, estar completamente relajado, meditando, durmiendo, recibiendo un masaje, pasándola bien, es fundamental porque baja el cortisol. ¿Sí? Simplemente la gente puede comer bien, relajado. Entonces, bajas tu estrés. Tratas cualquier problema emocional que no te permita vivir correctamente. 3. Comes bien, comes rico y algo fundamental, perderle el miedo a la comida y perder la creencia de que comer engorda. Comer no engorda. Estresarse y mal comer y ayunar engorda. Comer bien a sus horas, alimentándote y nutriéndote, no engorda. Entonces es muy importante quitarle el miedo a esto, comer con felicidad, comer cosas ricas, con gratitud, con alegría y sin ningún tipo de miedo. Todo esto es muy importante. El ejercicio. De entrada, no hay que matarse de ejercicio. Se recomienda hacer una vez a la semana algún tipo de ejercicio aeróbico, una vez a la semana algún tipo de ejercicio de pesas, de fuerza. Es muy importante. El ejercicio de pesas, aunque sea poquito peso, es muy importante, el ejercicio anaeróbico. Y un día de meditación o yoga. Entonces, un día aeróbico puede ser caminar o correr, un día de pesas y un día de meditación o masaje. ¿Ok? Se pueden hacer 2, 2 y 2, está bien, pero un día hay que descansar y hay que aprender a dormir muy, muy bien. De preferencia, estar feliz, ¿sí? Y con buenas relaciones. Entonces, bueno, esto es lo que hay que saber, ¿sí? Comer contento, con gratitud, sin miedo. La carne de cerdo, bueno, las carnes ahorita, la que más se recomienda es obviamente el pescado, aunque también ahora está contaminado, ¿verdad? Todo el mar está. Después res, después cerdo y al final lo que no se recomienda es el pollo. Bueno, pues básicamente estos son los pasos que hay que hacer. Te dejo entonces estos 2 libros, Método Gabriel y La dieta del metabolismo acelerado. Léelos. Tengo también un taller completo de 3 clases más meditaciones en la página alquimiadevida.org. Recuerden que todavía vamos a tener el 40% de descuento en la clase de sobrepeso y en todos los talleres, Alquimia de Vida, Padres e Hijos, Emociones, todos los talleres que están en la página alquimiadevida.org están a 40% de descuento hasta el día viernes. Y bueno, les recuerdo, 7 y 8 de diciembre, el último taller Alquimia de Vida presencial, y 14 de diciembre, temazcal especial para
personas que ya han tomado talleres presenciales. Repito los libros: El método Gabriel, de John Gabriel, y La dieta del metabolismo acelerado. Búsquenlos en internet, son muy fáciles de conseguir. Bueno, pues listo. Consulte a su médico, consulte a su psicólogo. Bueno, pues aquí les dejo todo esto, esperando les contribuya. Nos vemos en Alquimia 7 y 8 o nos vemos en el Temazcal. El siguiente año pues ya tenemos programados talleres para Bogotá, para Ciudad Cuauhtémoc, para Monterrey, probablemente se abra León y Ciudad de México. ¿Ok? La clase sobre entidad está pendiente. Bueno, ya la vemos a ver si la semana que entra. Listo, les mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos y muchísimas bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.